guía de salud y bienestar. Y hoy en nuestro espacio dedicado a temas de salud vamos a hablar sobre la anemia y lo vamos a hacer con la doctora Ixa Müller, quien es hematólogo y directora del Banco de Sangre de la Clínica El Ávila. Además fue presidenta de la Sociedad Venezolana de Hematología. Doctora, un gusto conversar con usted. Bienvenida a Zona Éxito. Bienvenida, ¿cómo está? Ok, muy bien, gracias. ¿Qué es la anemia y cuáles son los síntomas que nos permiten sospechar que tenemos anemia? Bueno, la anemia es una disminución de la hemoglobina. Cuando la hemoglobina está por debajo de 11, se considera que eso es anemia. Una disminución de los glóbulos rojos que transportan el oxígeno a los pulmones. Es importantísimo porque cuando tenemos una anemia muy severa, nos vamos a sentir con dificultad para respirar. Los síntomas son una palidez de la piel y mucosa, somnolencia, dificultad para concentrarse. Hay una serie de síntomas que van desde síntomas leves a síntomas muy severos que pueden hacer que un paciente con una hemoglobina muy baja se caiga, se maree y se caiga y se rompa, pues. Y además del aspecto blanquecino o de la pérdida de color, ¿hay otra cosa que te pueda decir estás anémico? Bueno, en general uno en lo que ve al paciente, incluso los propios compañeros de trabajo dicen, mira, pero tú estás bien anémico, o sea, porque estás demasiado pálido, ¿por qué no vas al médico? La palidez y el cansancio que tiene esa persona. ¿Y qué lo produce? Lo produce una disminución de glóbulos rojos. Por ejemplo, cuando hay una deficiencia, generalmente deficiencia de hierro. ¿De hierro por qué? Porque el individuo no consume la cantidad de hierro de los alimentos con hierro como las carnes rojas, el hígado que tiene mucho hierro, no consume, entonces se produce en deficiencia de hierro o cuando hay pérdida a nivel de intestino, que el paciente tiene hemorroides o tiene algún trastorno gastrointestinal que lleve a pérdida de sangre, entonces se produce la anemia. Y también cuando hay deficiencia de ácido fólico, pacientes que no consumen suficientes vegetales verdes. Los vegetales verdes son ricos en ácido fólico. Los verdes fuertes son ricos en ácido fólico, pero ese ácido fólico se pierde cuando se sancochan los vegetales, o sea, está en los vegetales frescos. Y también la deficiencia de vitamina B12, que se produzca, también produce anemia. Esas son las causas más frecuentes de anemia, pero hay otras causas importantes que tenemos también en el país, como son los trastornos de la hemoglobina hereditarios, hemoglobinopatías. Aquí nosotros tenemos tanto anemias drepanocíticas, que es una enfermedad congénita que se hereda y produce una anemia severa y produce dolores en el cuerpo, en las coyunturas, que llevan al paciente a hospitalizaciones y a transfusiones. Y también tenemos, eso se ve, por ejemplo, aquí nosotros en poblaciones negroides, tenemos hasta el 10% de pacientes que tienen este tipo de anemia. Y también tenemos anemias por hereditarias, que es la talasemia, que generalmente se heredan de gente caucásica, italiano. Las talasemias pueden ser menores o pueden ser mayores, que requieren transfusiones muy frecuentes, y esos pacientes realmente pues mueren a edad más joven que un paciente normal. Doctora, ha hecho una distinción entre los casos más comunes de anemia y estas otras que responden ya a algunas patologías. En estos primeros, los que son más comunes, con modificaciones en la dieta, ¿se pueden corregir o a veces es necesario recurrir a medicamentos? Se pueden corregir si uno, por ejemplo, cuando hay deficiencia de hierro, usted hace una dieta en la cual en la semana, por lo menos 3-4 veces en la semana, ingiere carne roja, no el caldito,
no es el caldo, estoy hablando de masticar la carne y comer la carne. Las carnes rojas, las morcillas, el hígado de pollo, el hígado de res, tiene mucho hierro. Y entonces eso va a que se pueda mejorar la anemia. Y cuando un paciente tiene una anemia por deficiencia de hierro y toma hierro en tableta, el sulfato ferroso es muy económico, y con que tome sulfato ferroso, si el paciente tiene anemia por deficiencia de hierro, mire, en 2 semanas está muchísimo mejor y en un mes ya eso se le ha ido. Pero hay que considerar las causas, que sea por deficiencia de ingesta de alimentos o que sea por sangramiento. Hay que descartar con un examen de ese que no tenga sangramiento en ese o en orina, que lo lleve a una anemia. Doctora Müller, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos en Zona Éxitos. Ok. Era Aixa Müller, quien es hematólogo y directora del Banco de Sangre de la Clínica El Ávila. 3 minutos, hacemos una pausa, ya venimos con más de Zona Éxito.